Llegué de improviso al restaurante y vi a mi marido con la madre de mi mejor amiga. Lo que descubrí cambió todo. No fue un día especial. Ni cumpleaños, ni aniversario, ni fecha señalada. Pero algo dentro de Camila, un sexto sentido, una punzada en el pecho o quizás un simple presentimiento femenino, la empujó a salir de casa sin avisar. Tomó su bolso, pidió un taxi y dio la dirección del restaurante donde Julián, su esposo, le había dicho que almorzaría con unos colegas. No estaba nerviosa, ni celosa, ni desconfiada, o al menos eso se repetía para calmarse. Solo quería sorprenderlo. Un gesto tierno. Una muestra de cariño. Lo que jamás imaginó fue que terminaría cuestionando toda su realidad. Cuando llegó, el aire olía a mariscos y mentiras. Desde la ventana del salón principal, lo vio. No estaba solo. Frente a él, una mujer de cabello perfectamente arreglado y sonrisa calculada reía mientras le rozaba la mano. Camila entrecerró los ojos. No podía ser. No debía ser. Pero lo era. Teresa. La madre de su mejor amiga Lucía. ¿Qué hacía ella ahí? ¿Por qué esa cercanía? ¿Qué significaba ese roce, esa mirada, esa sonrisa, esa confianza? Camila sintió que el corazón se le caía a los pies. No gritó, no entró, no reclamó. Se escondió. Las manos de Camila temblaban, pero su mirada era fija como una lupa sobre una escena prohibida. Vio cómo Teresa, con una lentitud casi teatral, deslizó los dedos por los labios de Julián. Él no se apartó. Al contrario, sonrió. Esa sonrisa. La que solía ser solo de ella. La que una vez la hizo sentir única. Ahora era compartida, sucia, desgastada. Camila quiso apartar la vista, pero algo la mantenía pegada al cristal. El alma hecha trizas, pero los pies clavados. El cuerpo le pedía huir. El corazón, quedarse y entender. Porque algo no cuadraba, y en el fondo lo sabía, eso no era solo una aventura. Estoy loca, murmuró, con la voz rota. Pero loca no estaba. Era testigo de algo que ninguna mujer quiere ver. Una traición que todavía no se entendía del todo, pero que ya dolía como si se hubiera confirmado. Camila se alejó del ventanal, se apoyó en la pared y respiró profundo, como si quisiera contener las lágrimas antes de que la vencieran. Recordó cada palabra de Julián esa mañana: tengo una reunión aburrida, no me esperes despierta. Reunión. Aburrida. Todo había sido cuidadosamente dicho. ¿Cuántas veces más le habría mentido? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué, con ella? Volvió a casa con los pensamientos atrapados en una espiral de confusión. Al llegar, fingió normalidad. Dejó el bolso sobre la silla, se quitó los zapatos y sonrió con los labios partidos. Julián llegó poco después, con flores en la mano. Tulipanes. Sus favoritos. Te extrañé hoy, dijo él, como si nada. Camila lo miró, el estómago revuelto, y por un instante creyó que podía gritarle todo. Pero no lo hizo. Porque algo dentro de ella le pidió silencio. Algo que no era cobardía, sino estrategia. El superador instinto de quien sabe que aún no ha visto lo peor. Gracias, murmuró, tomando las flores. El perfume le dio náuseas. Lo observó mientras se quitaba la chaqueta, mientras silbaba como un hombre tranquilo, mientras revisaba el celular con una sonrisa disimulada. Ese hombre no parecía culpable. Pero había una sombra en sus ojos que no estaba ahí antes. Camila no dijo nada. Pero en su mente, una guerra comenzaba a gestarse. No por celos, ni por venganza. Sino por dignidad. Y porque, en el fondo, sabía que esta historia no era solo una traición emocional. Había algo más. Y aunque aquella noche durmieron en la misma cama, ella no cerró los ojos ni un segundo. Escuchó cada respiración de Julián como si buscara pistas en su aliento. Como si las respuestas pudieran encontrarse entre los latidos de un corazón que ya no sabía si era sincero. Camila, sin saberlo, acababa de cruzar el umbral de una verdad devastadora. Una verdad que cambiaría para siempre su percepción del amor, de la amistad y de sí misma. Porque a veces, la traición no llega con gritos, llega en silencio, con flores frescas y una sonrisa ensayada. A la mañana siguiente, el sol se coló por las cortinas como si nada hubiera pasado. Julián se levantó silbando una melodía de su adolescencia, como si el mundo estuviera en paz. Camila lo observó desde la cama,
con la mirada entornada, sintiendo un fuego lento quemarle el pecho. No dijo nada. No preguntó. No confrontó. Solo tragó saliva y se cubrió con la sábana, como si pudiera esconder también la rabia. Él, despreocupado, se vistió con calma, dejó un beso ligero en su frente y dijo, «Nos vemos en la noche, amor». Ella no respondió. Pero en su mente, ya no lo llamaba así. El silencio puede ser más ruidoso que un grito. Y ese día, Camila lo supo en carne viva. Cada vez que el teléfono de Julián vibraba, ella sentía una punzada. Cada vez que él se encerraba en el baño, imaginaba lo peor. Esa ansiedad la desgastaba. No era su estilo. Nunca lo fue. Camila siempre había sido una mujer confiada, superadora de obstáculos, práctica, incluso risueña. Pero ahora sentía que vivía atrapada en un teatro de lo absurdo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Y lo más doloroso era que no sabía cuál papel estaba representando, ¿el de la esposa engañada? ¿El de la actriz que finge no ver? Por la tarde, Lucía la llamó. Su voz era una ráfaga de entusiasmo. «Mamá está irreconocible», Camila dijo riendo. Desde que murió papá, la veía tan apagada, pero ahora se arregla, sale, hasta compró maquillaje nuevo. Camila tragó saliva. Intentó sonar alegre, pero el estómago se le revolvía. ¿Maquillaje nuevo? ¿Para quién? La conversación se volvió una tortura emocional. Cada frase de Lucía era una confirmación cruel de lo que había visto la noche anterior. Pero Camila no dijo una palabra. No era el momento. Y además, ¿cómo decirle a tu mejor amiga que su madre se mete en tu cama sin permiso? Colgó el teléfono con las manos frías. Necesitaba hacer algo, aunque no sabía qué. Caminó por la casa como una sombra, deteniéndose en las fotos de su boda, en los recuerdos que ahora parecían falsos. ¿Era todo una mentira desde el principio? ¿O las mentiras llegaron después, cuando ya nadie las esperaba? Lo cierto es que su intuición no mentía. Y si algo había aprendido en los últimos años era que, cuando una mujer siente que algo anda mal, es porque algo anda mal. Ese tipo de traición no se siente en la cabeza. Se siente en el cuerpo. Esa noche, Julián regresó más tarde de lo habitual. Entró como si nada. La besó en la mejilla, le preguntó cómo había estado su día. Camila respondió con monosílabos. Bien. Tranquilo. Ni una lágrima, ni una acusación. Solo el eco de lo no dicho. Julián fue al baño, dejó su ropa tirada sobre la cama. Camila, como impulsada por una fuerza desconocida, revisó sus bolsillos. Sabía que podía ser peligroso. Pero no se contuvo. Como quien busca aire, encontró papel. Un trozo arrugado, con letras doradas y una marca muy clara, lápiz labial rojo. El nombre del restaurante estaba ahí. El mismo lugar donde los había visto. Camila sintió un latigazo en el estómago. No sabía si reír o llorar. Estaba claro que Julián no se preocupaba ni por ocultar las pruebas. Era como si creyera que ella jamás sospecharía, que siempre estaría ahí, confiando, sonriendo, sosteniendo la casa mientras él se perdía en brazos ajenos. Y lo peor era que esa mujer no era cualquiera. No. Era alguien demasiado cercana. Demasiado conocida. Demasiado querida, hasta ahora. Se quedó sentada en la cama, con el papel entre los dedos y la mente hecha un torbellino. Podía enfrentarlo. Podía arrojarle el papel a la cara y exigir explicaciones. Pero eligió no hacerlo. No por debilidad, sino por estrategia. Porque algo dentro de ella, algo que no sabía que tenía, empezaba a tomar forma. Una parte más fría, más calculadora, más fuerte. Ya no era solo el dolor lo que la movía. Era la necesidad de entender el porqué. Y en el fondo, un deseo casi imperceptible de darle a Julián exactamente lo que merecía. Y así, con el silencio ardiendo entre ellos como una vela a punto de apagarse, Camila comenzó a preparar el terreno. No para una pelea, sino para una verdad que, si llegaba a salir a la luz, no solo rompería su matrimonio, sino que arrastraría consigo a todos los que alguna vez pensaron que sabían lo que era el amor verdadero. A veces, lo más doloroso no es la mentira, sino el tiempo que uno pasa creyéndola. Camila, en su interior,
comenzaba a reconocerse como otra. Ya no era la mujer que sonreía con los ojos cerrados. Ahora observaba todo. Escuchaba los silencios. Sentía los vacíos. Esa mañana, mientras lavaba ropa, encontró el guardanapo arrugado que había guardado en la mesita de noche. Lo extendió sobre la mesa. El nombre del restaurante aún visible, y esa marca de labios rojos parecía mirarla con burla. Esto no es una señal, es una declaración, pensó. Porque una huella así no se deja por accidente. Lavarlo fue casi un acto simbólico. Como si pudiera borrar con agua lo que ya se había tatuado en el alma. Frotó el papel 1, 2, 3 veces, pero el rojo seguía ahí. Inamovible. Como el recuerdo. Como la traición. Entonces, algo se encendió en ella. Una chispa de claridad entre la tormenta emocional. Camila se sentó frente a la computadora, abrió la banca online que compartía con Julián y empezó a revisar los movimientos bancarios. Nunca antes lo había hecho. ¿Para qué? Confiaba. Pero ahora la confianza estaba en coma, y ella necesitaba respuestas. Cada línea de ese extracto era una bofetada. Gastos innecesarios, flores que no llegaron a casa, cenas en restaurantes donde ella nunca estuvo. Pero lo que de verdad la sacudió fue un depósito, 5.000 euros. Entraron a la cuenta hacía 2 meses. ¿Un préstamo? ¿Una devolución? ¿Un bono? Ninguna de las descripciones habituales aparecía. Solo un código. Sin nombre. Sin explicación. Sin sentido. Camila sintió un nudo en la garganta. Porque lo que no se dice en palabras, el dinero lo grita. Y esa cantidad no tenía nada de inocente. Era una cifra que olía a compra. Recordó entonces una conversación antigua con Lucía. Una vez le contó que su madre tenía una forma peculiar de ayudar a ciertas personas que lo necesitaban. Teresa siempre decía, a veces, el dinero arregla lo que las palabras no pueden. En aquel entonces le pareció generoso. Ahora, sonaba a manipulación. Una herramienta de control. Y si la memoria no le fallaba, hacía justo 2 meses que Teresa había vuelto de su retiro tras enviudar. Justo 2 meses desde que, aparentemente, Julián empezó a cambiar de humor. La coincidencia no era coincidencia. Era una pista. Y muy clara. A la mañana siguiente, revisó el extracto otra vez. No por obsesión, sino por instinto. Y ahí estaba, otro depósito. Esta vez, de 7.500 euros. Camila se quedó paralizada. Ya no era una corazonada. Era un patrón. Algo sistemático. Una relación que no era emocional, sino transaccional. Y eso lo hacía todavía más cruel. Porque entre un beso robado y un pago acordado, hay un abismo. Y en ese abismo se caía todo lo que ella había construido con Julián durante años. Lo emocionante del amor verdadero se había transformado en la frialdad de un negocio encubierto. Camila se levantó, fue a la cocina y tomó un vaso de agua con las manos temblorosas. Sentía el pecho apretado, como si estuviera a punto de gritar pero sin voz. No era solo dolor. Era vergüenza. Una mezcla áspera entre decepción y rabia contenida. Porque si se confirmaba lo que estaba sospechando, no se trataba únicamente de una infidelidad. Era algo mucho más devastador. Julián, el hombre al que le confió su vida, estaba siendo comprado. Y lo estaba permitiendo. Por dinero. Por comodidad. Por cobardía. Una traición así no tenía poesía. Era simplemente brutal. Se sentó en el suelo de la cocina, sin fuerzas para sostenerse. Pensó en todas las veces que defendió a Julián frente a su familia, en cómo lo admiraba por su ética y su carácter. Palabras que ahora le sonaban vacías. ¿Cómo se reconstruye uno después de descubrir que el amor propio fue hipotecado en manos de otro? Y sin embargo, en medio de ese abismo, Camila comenzó a cambiar. No con rabia, sino con claridad. A veces el dolor abre puertas. Y ella, aunque no lo sabía aún, estaba empezando su camino superador. Uno del que no habría marcha atrás. Y mientras se ponía de pie, con la mirada fija en la pantalla del ordenador, Camila comprendió que estaba entrando en un terreno nuevo. Un lugar donde ya no bastaba con sospechar, ahora necesitaba pruebas, certezas, datos. Porque cuando alguien juega con tu vida como si fuera un ajedrez, tú puedes convertirte en reina, o permitir que te dejen como peón. Y Camila, aunque rota,
no estaba dispuesta a seguir siendo la pieza silenciosa de un tablero que no eligió. El sonido del timbre fue como un disparo en medio del silencio. Camila, que no esperaba a nadie, abrió la puerta con el corazón acelerado. Y ahí estaba Lucía, con su sonrisa de siempre, esa frescura despreocupada que la había hecho su amiga inseparable desde la adolescencia. Te traje café de tu cafetería favorita, ¿aceptas un ratito de charla o te interrumpo? Camila, con el alma hecha pedazos, forzó una sonrisa. Claro que sí, pasa. El contraste era desgarrador. Una sentía que el mundo se caía a pedazos, la otra aún creía que todo estaba bien. Y eso, dolía más que cualquier golpe. Se sentaron en la sala. Lucía hablaba con naturalidad, como si nada en el mundo pudiera estar fuera de lugar. Contó que Teresa, su madre, llevaba días feliz como una quinceañera. Que había cambiado de perfume, se compró ropa nueva y hasta le pidió consejos sobre maquillaje. Camila la escuchaba con el rostro inmóvil, como si su alma se hubiera suspendido en el tiempo. Cada palabra de Lucía era un puñal disfrazado de ternura. ¿Y tú, cómo estás con Julián?, preguntó, sorbiendo su café. Camila dudó. Bien, como siempre, murmuró, tragándose un océano de rabia y angustia. Lucía rió con fuerza. ¿Sabes que mamá está hablando con alguien? No me quiere decir quién, pero le cambió el humor por completo. Camila parpadeó lentamente. Sintió que el aire se volvía más denso. ¿Alguien?, preguntó con la voz más neutral que logró sacar. Sí, dice que es alguien más joven, divertido, y muy guapo, la tiene loca. Lucía aplaudía como si contara una anécdota graciosa, sin saber que cada palabra era un golpe emocional directo al centro del pecho de Camila. La traición no solo venía de Julián. Venía envuelta en las risas ingenuas de su mejor amiga. Y ahí estaba ella, sentada frente a una Lucía entusiasmada, contándole la historia de una madre resucitada por el deseo. Teresa, que había sido como una figura materna también para Camila, ahora aparecía ante sus ojos como una sombra retorcida. Lo más devastador era que Lucía no sospechaba nada. Y aún así, cada vez que hablaba de su madre, Camila sentía el deber moral de advertirla. Pero, ¿cómo decirle algo que destruiría su mundo? ¿Cómo exponer a Teresa sin arrastrar a Lucía por el mismo abismo en el que ella ya se estaba hundiendo? La conversación siguió, pero Camila ya no escuchaba. Asentía, sonreía, fingía interés. Pero por dentro, era un torbellino. Una parte de ella quería gritarle la verdad, sacudirla, decirle, tu madre se está acostando con mi esposo. Pero no pudo. Porque había amor. Porque aún existía algo de compasión. Porque sabía que a veces, las verdades no liberan, destruyen. Así que se tragó las palabras como quien traga vidrio. Y volvió a mirar a Lucía con ojos de hermana, aunque por dentro se sintiera traicionada por todos. Antes de irse, Lucía la abrazó con fuerza. Te extrañaba, Camila, prometo que la próxima vez te traigo galletitas también, bromeó. Camila la sostuvo un segundo más de lo normal, como si supiera que ese sería uno de los últimos abrazos sinceros entre ellas. Al cerrar la puerta, se apoyó en la madera y dejó que las lágrimas salieran sin ruido. El superador reto no era enfrentar a Julián, era mirar a Lucía a los ojos sin romperla. Porque cuando el daño se extiende a los inocentes, se vuelve aún más difícil de manejar. Esa noche, Camila escribió en su diario. No lo hacía desde hacía años. Lucía es buena. No merece esto. Pero tampoco merezco seguir fingiendo. Cerró el cuaderno y miró al techo, como quien busca respuestas en el universo. Sabía que estaba en medio de un incendio emocional del que nadie saldría ileso. Pero también sabía que había comenzado un proceso irreversible. Una vez se enciende la chispa de la verdad, es cuestión de tiempo para que todo arda. Camila se levantó más temprano de lo habitual, con los ojos hinchados por no haber dormido y el corazón estrangulado por una mezcla entre rabia y decepción. Aún así, se maquilló. No por vanidad, sino por escudo. Ese día no podía darse el lujo de parecer débil. Julián bajó las escaleras como todos los días, con ese aire casual de quien vive sin culpa. Buenos días, preciosa, dijo al verla. Camila sonrió. Falsa. Perfecta. Como si no supiera que el mismo hombre que la llamaba preciosa tenía otra definición de belleza en manos ajenas. Desayunaron juntos. La mesa llena de frutas, pan tostado y silencios. Julián hablaba de cosas triviales, tráfico, reuniones, un compañero nuevo.
Camila sentía, lo miraba, fingía interés. Pero sus pensamientos estaban lejos. Porque el verdadero diálogo ocurría detrás de las palabras, un cruce de miradas que decía todo sin decir nada. La traición ya no era una sospecha, era una certeza decorada con cortinas limpias y tazas de café. El escenario del matrimonio perfecto seguía montado. Solo que ella ya no era actriz. Era espectadora de una obra donde el amor se desmoronaba con cada acto. Durante el almuerzo, Camila lanzó una pregunta al aire, con voz dulce y mirada filosa: ¿y cómo está Teresa? Hace días que no la veo. Julián tragó saliva antes de responder. Bien, creo. Lucía dice que anda ocupada con unos papeles. No la miró a los ojos. Agarró su vaso y bebió como si la pregunta le hubiera secado la garganta. Camila no insistió. Solo observó. Ese movimiento nervioso, esa incomodidad repentina, eran más reveladores que cualquier confesión. Porque hay verdades que el cuerpo grita, incluso cuando la boca calla. Por la tarde, Camila decidió pasar por la boutique donde Teresa solía comprar. Fingió buscar un regalo para Lucía. La vendedora la reconoció de inmediato. ¿Vio a Teresa últimamente? Vino hace unos días con un hombre guapísimo, parecían tan felices. Camila sintió como el estómago le subía al pecho. Fingió curiosidad. Ah, sí, era alto, moreno, sonrisa grande. La vendedora rió. Exacto, ¿lo conoces? Camila soltó una carcajada suave, pero por dentro temblaba. Ya ni las empleadas eran cómplices involuntarias de ese romance descarado. Esa noche, Julián se encerró en el despacho, con el teléfono pegado a la oreja. Camila se acercó sin hacer ruido. Escuchó murmullos, risas suaves, una frase suelta: no te preocupes, nadie sospecha nada. Luego, un nombre. O más bien, una inicial, T. Camila retrocedió, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Ya no eran suposiciones. No era imaginación. Tenía un nombre, aunque reducido a una letra, una voz, una confirmación. El emocionante abismo de la verdad se abría paso, y ella, aunque dolida, ya no quería escapar. Cuando Julián salió del despacho, Camila lo estaba esperando con una copa de vino en la mano. ¿Todo bien con el trabajo?, preguntó con suavidad. Él asintió, le devolvió la sonrisa y se sentó junto a ella. Hablaron del día, de la serie que seguían viendo juntos, de banalidades. Camila, por dentro, pensaba: ¿cómo es posible que mientas tan bien? Y al mismo tiempo, una parte de ella sentía que empezaba a dominar el juego. Que en esa mesa de traiciones, ella ya no era solo víctima. También tenía cartas en la mano. Y pronto, las jugaría. Antes de dormir, se encerró en el baño y se miró al espejo durante minutos. No buscaba arrugas, ni imperfecciones. Buscaba a la mujer que era antes de todo esto. ¿Dónde quedó la Camila que creía en el amor incondicional? La que defendía a Julián con orgullo. Se tocó el rostro, se peinó el cabello con lentitud. Te están subestimando, Camila, murmuró. Y fue en ese momento, en medio del dolor, que se prometió a sí misma no reaccionar desde la ira, sino desde la inteligencia. Porque hay traiciones que duelen, pero también enseñan. Y aunque la casa parecía en calma, bajo esa superficie se escondía una tormenta a punto de estallar. Camila ya no era la misma. Ahora tenía preguntas, sospechas, pruebas, y una intuición que ardía como fuego. Solo le faltaba una cosa, una confirmación externa. Algo que le permitiera convertir todo ese dolor en una decisión. Y en el fondo, ella sabía que la respuesta estaba cada vez más cerca. Hay heridas que sangran en silencio, y hay verdades que gritan desde las sombras aunque nadie las diga en voz alta. Camila ya no era solo una mujer herida, era una mujer despierta. Y cuando una mujer despierta, ya no vuelve a dormirse. Esa mañana, mientras preparaba café, recordó una conversación con Lucía de años atrás. Hablaban de sus madres. Lucía le confesó entre risas que Teresa tenía su lado caprichoso. Que cuando algo o alguien le gustaba, encontraba la manera de conseguirlo. Mi madre no pide, mi madre compra, había dicho. Y ahora, esa frase resonaba como una advertencia. Decidida a llegar al fondo del asunto, Camila se dirigió a la empresa de eventos donde Teresa solía contratar personal. Fingió estar buscando un regalo de cumpleaños para Lucía, algo original. La recepcionista la reconoció enseguida. Claro, ¿vienes por parte de Teresa?
Qué señora tan encantadora y generosa. Siempre deja buenas propinas. A los chicos les encanta trabajar con ella. Camila sonrió por fuera. Por dentro, se revolvía. Teresa sabía cómo manipular. No usaba amenazas. Usaba billetes. Su moneda favorita era el control. Y parecía que Julián no había sido la excepción. Aprovechó un descuido y preguntó por un antiguo trabajador de confianza, Marco. Un joven que siempre hablaba de todo sin filtro. Lo encontró organizando unas flores en un salón pequeño. Camila. Qué gusto verte, ¿todo bien? Ella improvisó. Estoy preparando algo especial para Julián, y me preguntaba si sabías de algún detalle que a Teresa le haya encantado últimamente. Ya sabes, quiero impresionarlo. Marco rió. Teresa. Esa señora está que arde. Se nota que anda con alguien nuevo. Muy discreta, eso sí, pero algo me dice que el tipo está casado. Camila se congeló. ¿Casado?, preguntó, fingiendo sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Marco bajó la voz. Nada confirmado, claro, pero ella es lista. No lo presume, pero tampoco lo esconde del todo. Y los regalos que le hace, no son baratos. Camila sintió el corazón golpearle el pecho. Esa pieza del rompecabezas encajaba demasiado bien. Ya no se trataba solo de infidelidad. Se trataba de algo más crudo, más oscuro. Julián había sido comprado. No solo con dinero. También con poder. Y eso, para Camila, no era solo una traición amorosa. Era una humillación. Volvió a casa con los pasos pesados. Se encerró en la cocina, encendió una vela sin motivo y dejó que el silencio hablara. ¿Cómo se enfrenta una mujer a la verdad de que su marido no fue seducido, sino contratado? El término hombre comprado le daba vueltas en la cabeza como un eco sórdido. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde el respeto? ¿Qué tipo de hombre accede a venderse por comodidad? Porque eso era lo que más la desgarraba, saber que Julián no había sido arrebatado, se había ofrecido. Esa noche, en la soledad de su habitación, Camila escribió en su diario. Ya no se trata de otra mujer. Se trata de lo que yo permití. Me confié. Cerré los ojos. Ignoré las señales. Y ahora, tengo que reconstruirme desde los escombros. No era una frase poética. Era una declaración de guerra interna. El proceso superador había comenzado. Y aunque el miedo todavía habitaba en sus decisiones, ya no dictaba sus pasos. Porque cuando una mujer empieza a juntar piezas, no se detiene hasta armar toda la imagen, aunque duela. Mientras escuchaba a Julián ducharse como si nada pasara, Camila lo observó desde la puerta entreabierta. Ya no sentía amor. Tampoco odio. Lo que sentía era algo más peligroso, desapego. La emoción más poderosa de todas. Porque el apego ata, pero el desapego libera. Y cuando una mujer se libera, no hay regreso. Ni promesas, ni flores, ni arrepentimientos que la hagan volver a encadenarse. La calma, cuando no es real, es una forma elegante de mentir. Y eso era exactamente lo que reinaba en la casa de Camila, una paz tan falsa como el amor de Julián. Ella había dejado de preguntarse si lo que sentía era celos o rabia. Ahora tenía un propósito. Y cuando una mujer tiene propósito, se vuelve imparable. Esa tarde, mientras Julián estaba distraído con su celular, Camila conectó el grabador de voz en el mueble del salón. No era un acto desesperado. Era una estrategia. Quería escucharlo sin máscaras. Quería saber cómo sonaba su esposo cuando creía estar a salvo. No pasó mucho tiempo hasta que el aparato captó algo revelador. Julián hablaba por teléfono, confiado. Su tono era relajado, íntimo. Mencionó documentos, pagos, acuerdos. Camila contuvo la respiración al escucharlo decir, tranquila, Teresa. Lo tengo todo bajo control. No te preocupes, ella no sospecha. Ella era ella misma. Esa frase, dicha con tanta seguridad, fue un puñal en la garganta. No era una aventura casual. Era una relación planeada. Un intercambio de favores. Un juego de poder donde Camila era la única que no conocía las reglas. Y ahora, por fin, empezaba a entenderlas. Guardó la grabación como quien esconde un arma. Ya no tenía dudas de la traición. Pero aún faltaban piezas. ¿Por qué Teresa? ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado?
Camila necesitaba más. Más detalles. Más pruebas. Más verdad. Y aunque la revelación parcial ya le dolía como si fuera total, sabía que no podía precipitarse. A veces, el enemigo se destruye mejor cuando se cree invencible. Así que decidió continuar con la farsa, sostener la sonrisa, cenar con su marido como si nada, dormir junto a él, sabiendo que cada noche era un paso más cerca del final. Julián seguía actuando con normalidad. Camila lo observaba como quien estudia a un personaje, cada gesto, cada palabra, cada excusa. Se volvió experta en su lenguaje corporal. Sabía cuando mentía con la mirada, cuando desviaba el tema con una pregunta irrelevante. Y fue en uno de esos momentos, mientras él hablaba de un nuevo contrato que le estaba saliendo bien, que ella supo que mentía otra vez. ¿Quién es tu cliente?, preguntó, fingiendo interés. Él dudó. Un contacto de Teresa, ya sabes, cosas de oficina. Ese nombre, otra vez. Tan presente. Tan venenoso. A la mañana siguiente, Camila volvió a escuchar la grabación. Una y otra vez. No porque necesitara reconfirmar lo que ya sabía, sino porque quería absorber cada palabra, cada entonación. Como una detective emocional. En una parte del audio, Julián decía algo que la heló: ella cree que me ama. Y mientras crea eso, todo seguirá funcionando. Ese comentario no era solo cruel. Era despreciable. No sabía si lo decía por Teresa o por ella. Pero fuera quien fuera, esa frase fue una sentencia. Camila ya no podía quedarse quieta. Y sin embargo, no se quebró. Al contrario, se fortaleció. Anotó todo lo que escuchó. Detalló fechas, palabras clave, nombres. Sabía que pronto necesitaría armar el rompecabezas frente a testigos. Porque una cosa era sufrir en silencio, y otra muy distinta era dejar que se salieran con la suya. Ya no era una mujer dolida. Era una mujer en pie de guerra. Y lo emocionante de este nuevo papel era que lo estaba interpretando mejor que nadie. Ni Teresa ni Julián sospechaban lo que se avecinaba. Esa noche, Camila cocinó como si no pasara nada. Hizo la pasta favorita de Julián, brindó con vino, lo besó en la mejilla. Él parecía aliviado, incluso encantado. Como si el peligro hubiese pasado. Pero mientras él reía, ella pensaba: disfruta, Julián. Porque tu mundo, como lo conoces, está a punto de venirse abajo. Y aunque no lo dijera, esa sonrisa que Camila llevaba puesta ya no era por amor. Era por estrategia. Porque a veces, la venganza emocional no llega con gritos. Llega envuelta en elegancia y paciencia. Camila se despertó con el corazón latiendo fuerte, como si su cuerpo le anunciara que algo importante estaba por suceder. El día anterior había sido una revelación amarga, pero también un despertar definitivo. Ahora ya no bastaba con sospechas ni con grabaciones ambiguas. Necesitaba una prueba concreta, algo irrefutable. Pensó en los depósitos bancarios. ¿Y si podía recuperar el nombre original del remitente? Julián los había borrado, eso estaba claro, pero en este mundo digital hasta las sombras dejan rastro. Y Camila estaba dispuesta a seguir cada uno. Porque si algo la había transformado, era entender que la verdad es un derecho, no un favor. Tomó su portátil y buscó ayuda. Encontró a un técnico que trabajaba con rastreo de datos borrados. Le explicó su caso sin dar demasiados detalles personales. Él aceptó el trabajo y le pidió acceso a los movimientos financieros. Tendré el resultado en 48 horas, le prometió. Camila colgó sintiendo que acababa de poner en marcha la maquinaria final. Ya no se trataba solo de una traición sentimental. Era un juego de poder. Un sistema en el que Julián no solo había caído, se había entregado. Y ella, que alguna vez creyó en el amor incondicional, ahora entendía que hasta el amor tiene límites. Durante el día, fingió rutina. Salió al mercado, preparó un almuerzo sencillo, incluso respondió mensajes de Lucía con la misma calidez de siempre. No porque no doliera, sino porque ya había aprendido que la batalla más poderosa es la silenciosa. Teresa no daba señales. Julián, más confiado que nunca. Camila, mientras tanto, tejía su red. En medio de todo, había algo que le costaba digerir: la capacidad de Julián para fingir. ¿Cuánto tiempo se necesita para volverse experto en mentir con naturalidad? ¿Y en qué momento se cruza esa delgada línea entre amar y manipular? Por la noche, Julián se mostró especialmente cariñoso. Le acariciaba el pelo, le preguntaba si estaba cansada.
Le ofreció un masaje en la espalda, incluso le propuso un viaje de fin de semana. Solo tú y yo, como antes, dijo. Camila sonrió, agradeció y aceptó. Porque en su mente, la palabra viaje tenía otra connotación, escapar. Y lo que ella necesitaba no era una escapada romántica, sino la verdad. Una verdad completa, sin maquillaje. Una que pudiera romperlo todo, para después reconstruir desde cero, aunque tuviera que hacerlo sola. A la mañana siguiente, el técnico le envió un correo. Camila lo abrió con las manos sudando. Allí, entre líneas técnicas, apareció un nombre que ya no necesitaba ver, pero que aún así le hizo tragar saliva: Teresa Gómez. Ella. Siempre ella. Como una sombra persistente, como una espina que no se quita. Los depósitos venían de una cuenta a nombre de Teresa. Fechas, montos, todo encajaba. Camila se quedó en silencio durante minutos. No lloró. No gritó. Solo cerró los ojos y susurró: lo sabía. Porque una cosa es intuir. Pero otra muy distinta es confirmar. La casa estaba en silencio. Julián había salido a reunirse con unos socios. Camila imprimió los documentos y los guardó en una carpeta azul. La miró fijamente, como quien observa una bomba a punto de estallar. Esa carpeta era el resumen de su infierno. Cada cifra, una puñalada. Cada fecha, una mentira. Pero también era su escudo. Porque si algo había aprendido en este proceso superador, era que la verdad no siempre libera, pero siempre empodera. Y ella, que había sido la mujer callada y paciente, ahora era la que tenía el control. Cuando Julián regresó, Camila lo recibió con la misma sonrisa ensayada de los últimos días. Le sirvió una copa de vino, brindaron por una semana tranquila y hablaron del clima. Todo era apariencia. Todo era mentira. Pero ahora, Camila sabía que estaba jugando su propia partida. Y esta vez, no pensaba perder. Lo más emocionante de esa noche fue mirar a los ojos del hombre que una vez amó, y no ver nada. Porque a veces, el mayor alivio es darse cuenta de que ya no duele. La rabia, cuando se reprime, se convierte en una energía silenciosa que arde por dentro. Camila la sentía en cada célula del cuerpo, como un volcán a punto de estallar. Pero no gritaba. No rompía platos. No lloraba frente al espejo. Se limitaba a observar. A respirar profundo. A tragar ese fuego con la elegancia que aprendió a cultivar en estos días de traición. Sabía que aún no era el momento de confrontar. Que hacerlo sin estrategia sería desperdiciar todo el terreno ganado. Y si algo no estaba dispuesta a hacer, era rendirse justo cuando estaba a punto de cerrar el círculo. Decidió que necesitaba ver a Lucía. No por amistad, esa ya había sido herida, sino por respeto. Porque a pesar de todo, Camila no quería que su amiga se enterara de todo por terceros. No aún. La llamó, fingió voz ligera y propuso verse para tomar un café. Lucía aceptó encantada. Por fin. Pensé que estabas evitando al mundo, bromeó. Camila rió. Una risa seca, de compromiso. En el fondo, sabía que la inocencia de Lucía sería un obstáculo. Porque cuando la verdad explota, también se lleva por delante a los que estaban al margen. Y eso la desgarraba. Se encontraron en su cafetería de siempre, aquella donde compartieron tantos secretos adolescentes. Lucía hablaba con su natural dulzura. Contó que Teresa estaba planeando algo especial, pero no decía qué. Mamá anda misteriosa, con esas sonrisas que me dan miedo. Creo que está enamorada, aunque no lo admite. Camila forzó una sonrisa. La palabra enamorada se le clavó como una espina. Teresa no estaba enamorada. Estaba obsesionada con el poder. Con el control. Y su instrumento de seducción había sido Julián. Nada más humillante. Nada más desgarrador. Camila tanteó el terreno. ¿Tú crees que una mujer puede enamorarse de alguien más joven, incluso si él tiene compromisos? Lucía frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Camila improvisó. Por una amiga, creo que la están usando. Lucía se encogió de hombros. Depende, hay mujeres que se ciegan. O que se hacen las ciegas. Pero si ese hombre tiene pareja, es un cobarde. Y ella, una egoísta. Camila bajó la mirada. ¡Qué ironía! Su amiga definía a su propia madre sin saberlo. Y aún así, Camila no tuvo fuerzas para decir la verdad.
No ese día. De regreso a casa, sintió el nudo en el estómago. No por Julián. Por Lucía. Porque en medio de esta tormenta emocional, su amiga era la única víctima que aún no lo sabía. Y aunque el lazo entre ellas ya no era el mismo, seguía habiendo cariño. Por eso dolía más. Porque la traición no venía solo del hombre al que amó, sino también de una mujer que alguna vez la abrazó como a una hija. Camila se preguntaba si era justo guardar silencio. Pero también sabía que cada verdad tiene su tiempo. Y aún no había llegado el de Lucía. Esa noche, Julián volvió con su sonrisa de siempre. Le habló de planes, de cenas, de viajes. Camila ya no escuchaba. Lo observaba como si fuera un extraño. Cada palabra de él le sonaba vacía, ensayada. Incluso su perfume, que antes la seducía, ahora le causaba rechazo. Pero ella seguía actuando. No por cobardía, sino por paciencia. Porque a veces, lo más superador no es enfrentarlo de inmediato, sino hacerlo en el momento justo, cuando no quede opción de negación. Al acostarse, Julián dejó un sobre en la mesita de noche. «Es una sorpresa», dijo con un guiño. Camila lo abrió después de que él se durmiera. Dentro había una invitación. El remitente, Teresa Gómez. Cena íntima en casa. Camila y Julián, los espero con el corazón abierto. Camila cerró el sobre con las manos heladas. El estómago revuelto. La mente girando. Teresa no sabía que ya no tenía el control. Que la víctima estaba despierta. Y que esa cena sería el principio del fin. La invitación permaneció sobre la mesa toda la noche, como si brillara con luz propia. Camila la miraba desde la cama, sabiendo que no era una cena, era un escenario. Una trampa cuidadosamente decorada con vino caro y falsos afectos. Pero también era su oportunidad. Teresa, confiada en su poder, había subestimado a la mujer que estaba a punto de mirarla a los ojos con la verdad en la garganta. Camila sabía que no podía ir vestida de dolor. Esa noche, su ropa sería su armadura. Y no pensaba vestirse de víctima. Pensaba vestirse de guerra. Al día siguiente, fue a una boutique del centro. Recorrió los percheros sin apuro, hasta que lo vio, un vestido rojo, de líneas limpias, escote preciso, espalda descubierta. Fuerte, elegante, sin pedir permiso. Al probárselo, algo cambió en su reflejo. No se vio rota. Se vio lista. Como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento para reclamar su lugar. La vendedora comentó, este vestido no es para cualquiera. Es para una mujer que no se esconde. Camila sonrió levemente. Exacto. Justo lo que necesito. Y en ese instante, supo que ya no tenía miedo. La noche llegó con una lentitud insoportable. Julián la esperaba junto al coche, ajustando el nudo de la corbata. Al verla bajar por las escaleras, con el vestido abrazándole cada curva, sus ojos se abrieron como si la estuviera viendo por primera vez. «Estás increíble», balbuceó. Camila sonrió con cortesía. «Gracias». No dijo más. No necesitaba. Porque cuando el lenguaje corporal grita, las palabras sobran. Durante el trayecto, Julián hablaba de banalidades. Ella apenas lo escuchaba. Cada metro que avanzaban era una cuenta regresiva. Y la emoción no venía del miedo, sino de la certeza de que, por fin, llegaba la hora. La casa de Teresa brillaba como si esperara una celebración. Lucía los recibió en la puerta, encantadora como siempre. «Qué gusto verlos», dijo, abrazándolos a ambos. Camila sintió un nudo, pero lo disfrazó con elegancia. Teresa apareció segundos después, vestida de blanco perla, con una copa en la mano y esa sonrisa que había perfeccionado con los años. «Qué hermosa estás, Camila, ese color te queda tan bien». Camila respondió con calma. «Gracias, Teresa. A ti te queda muy bien el blanco, aunque no siempre signifique pureza». La frase quedó flotando en el aire. Y Teresa solo rió. La cena fue servida con delicadeza. Platos sofisticados, conversaciones frías. Lucía, inocente, hablaba de viajes, recetas, anécdotas. Camila sentía, pero no participaba del todo. Su mente estaba enfocada en los gestos. En cómo Teresa miraba a Julián. En cómo él evitaba mirarla demasiado. En los silencios que se escondían entre las frases. Todo era tensión disfrazada de cortesía. Y ella era la única que veía el teatro completo.
Porque una vez que ves la traición, no puedes dejar de verla. Se convierte en una marca permanente. Como ese vestido rojo, imposible de ignorar. El momento llegó como un susurro. Teresa se levantó para servir el vino. Se acercó a Julián, posó la mano sobre su brazo, y él tembló. Apenas un segundo, pero suficiente. Camila lo notó. Como quien ve caer una ficha clave en una torre de naipes. La fragilidad del engaño quedó al descubierto en ese gesto mínimo. Julián bajó la mirada, Teresa fingió naturalidad. Lucía no lo vio. Pero Camila sí. Y dentro de ella, algo se iluminó, la certeza de que la confrontación estaba cerca. Y sería pública, elegante y definitiva. Cuando volvieron a casa, Julián quiso besarla. Camila se apartó suavemente. Estoy cansada, dijo. Él insistió. ¿Estás bien? Estuviste distante. Camila lo miró a los ojos. Estoy perfecta. Solo estoy observando. Julián no supo qué responder. Y en su silencio, Camila escuchó más que en cualquier explicación. Sabía que el tiempo de las medias verdades había terminado. Que su vestido rojo ya no era solo un símbolo de fuerza. Era un anuncio. Y quien no supiera leerlo, estaba a punto de enfrentarse a una verdad sin filtros. La noche fue larga. Camila no pudo dormir. Se quedó sentada en el borde de la cama con el vestido aún puesto, como si quitárselo fuera a rendirse. Julián roncaba suavemente, inconsciente de que compartía la cama con una mujer que ya no lo amaba. O peor, que ya no lo temía. Porque cuando el miedo se va, lo que queda es claridad. Y Camila tenía los ojos abiertos. Todo lo que había vivido en esa cena se repetía en su cabeza como una escena sin editar. El temblor en el brazo de Julián. La sonrisa fingida de Teresa. Las frases llenas de veneno dulce. Todo. Absolutamente todo. Al amanecer, se duchó sin prisa. El agua no quitaba la rabia, pero al menos limpiaba el cansancio. Preparó un café fuerte y se sentó con la carpeta de documentos sobre la mesa. A un lado, las grabaciones. Al otro, los extractos bancarios. Y en el centro, el plan. Porque Camila ya no actuaba desde la emoción. Actuaba con estrategia. Lo emocionante de este nuevo rol era saber que, por fin, tenía el control en sus manos. Y estaba decidida a usarlo. Pero aún necesitaba una última pieza. Una que no dejara espacio a dudas. Una prueba visual. Y sabía exactamente dónde buscarla. Horas más tarde, volvió al restaurante donde todo comenzó. Había evitado ese lugar por semanas, pero ahora lo pisaba con otra actitud. Pidió hablar con el encargado. Le dijo que había perdido un objeto importante allí hacía unas semanas, y que tal vez las cámaras de seguridad podían ayudarla. El hombre dudó. Camila, con firmeza y elegancia, le mostró una identificación falsa como abogada privada. El encargado, confundido, accedió. Reprodujeron las imágenes de la fecha en cuestión. Ahí estaban, Julián y Teresa. Riendo. Brindando. Tocándose las manos con una intimidad que no necesitaba palabras. Pero fue en el minuto 47 que todo cambió. Una imagen clara, sin lugar a interpretación. Teresa se inclinó hacia Julián y lo besó. No fue un beso largo. Ni escandaloso. Pero fue real. Íntimo. Preciso. Julián no se apartó. Sonrió después. Camila sintió el estómago apretarse, pero no lloró. Solo pidió una copia del video. El encargado se la entregó en un pendrive sin hacer preguntas. Ella salió del restaurante con paso firme. No solo tenía la verdad. Tenía la prueba. Y eso cambiaba todo. Porque en la guerra emocional, los hechos valen más que 1000 lágrimas. Volvió a casa sin pasar por ningún lado. No tenía necesidad de distraerse. Esa tarde, el silencio fue su único aliado. Se encerró en su habitación, puso el video una y otra vez. Observó cada gesto, cada mirada. No para sufrirlo más, sino para integrarlo. Para tatuarlo en la memoria. Porque el próximo paso requería fuerza. Mucha. Y ella ya no podía permitirse titubear. El superador acto de enfrentar a quienes más te han fallado requiere más que valentía, requiere calma. Y Camila estaba construyendo la suya a base de frialdad emocional. Esa noche,
Julián notó algo distinto. ¿Todo bien?, preguntó. Camila lo miró fijo. Perfectamente. Y no dijo más. Durante la cena, él hablaba, pero ella solo escuchaba. Tomó vino. Sirvió los platos. Jugó su papel con maestría. Pero por dentro, ya no era parte de esa historia. Estaba escribiendo otra. Una donde su dignidad ya no era negociable. Porque lo más desgarrador de una traición no es lo que te hacen. Es lo que tú permites. Y Camila, al fin, había dejado de permitir. Esa madrugada, encendió una vela y puso sobre la mesa la carpeta azul, el pendrive y una hoja con 3 nombres: Julián, Teresa, Lucía. No porque quisiera hacer daño, sino porque ya no podía seguir protegiendo a nadie. Todos habían sido parte, consciente o inconscientemente, de esta red de mentiras. Y ella, que había callado demasiado, por fin había encontrado su voz. Un silencio que ya no escondía miedo. Ahora gritaba dignidad. Las amistades verdaderas, dicen, resisten cualquier tormenta. Pero Camila ya no estaba segura de eso. Había tormentas tan profundas, tan cargadas de dolor y traición, que arrasaban con todo, incluso con los afectos más sinceros. Lucía la llamó esa mañana, como si el mundo siguiera girando normalmente. ¿Tienes un rato? Me encantaría verte. Necesito desahogarme. Camila dudó. Aún tenía el corazón dividido. Pero accedió. No podía evitar el encuentro para siempre. Y, aunque doliera, tal vez era hora de poner sobre la mesa las grietas que ambas fingían no ver. Se encontraron en un parque. El mismo donde, años atrás, habían reído por horas hablando de chicos, sueños y decepciones. Lucía llegó con 2 cafés y una sonrisa cansada. Mamá está insoportable, lleva días encerrada con alguien al teléfono. Me habla en clave, me esquiva. No quiere contarme qué está tramando. Camila la escuchó en silencio, sosteniendo la taza con ambas manos. No sabía si llorar, gritar o abrazarla. Porque era claro que Lucía estaba fuera del juego, pero no por eso sufría menos. Había una inocencia en ella que dolía mirar de frente. Lucía suspiró. ¿Te puedo contar algo? Pero prométeme que no te vas a reír. Camila sintió, con el pecho en vilo. Creo que mamá está con alguien. Alguien más joven. Y no sé si me parece ridículo o preocupante. A veces la escucho reír como una adolescente, y al minuto siguiente está llorando en el baño. Camila tragó saliva. ¿Le preguntaste directamente? Claro. Me dijo que no era asunto mío. Lucía bajó la mirada. Solo espero que ese hombre no esté jugando con ella. Esa frase se clavó como una lanza. Porque era al revés. Era Teresa la que jugaba con todos. Camila sintió un impulso casi incontrolable de contárselo todo. De abrir esa caja llena de verdades venenosas. Pero se contuvo. No por cobardía. Por amor. Porque en ese momento, Lucía no necesitaba verdades, necesitaba sostén. Y ella, aunque herida, no quería ser quien le rompiera el alma. Quizás deberías esperar. A veces las cosas se revelan solas, murmuró. Lucía sintió con tristeza. ¿Y tú, estás bien con Julián? Estaban tan callados en la cena, me pareció que había tensión. Camila sonrió. Una sonrisa vacía. Estamos, en proceso. No dijo más. Ya no podía con más mentiras. Pero tampoco con más heridas. Mientras hablaban, Camila recordó todas las veces que Lucía la había defendido, que la había animado, que había estado ahí sin condiciones. ¿Cómo se reconstruye una amistad cuando el lazo que une se convierte en la raíz de una traición? Porque más allá del dolor con Julián o Teresa, el golpe más duro era perder a su amiga. Y aún así, no podía decirle nada. No ahora. No así. Porque una verdad mal entregada no salva, destruye. Y lo último que quería era convertirse en reflejo de lo que tanto detestaba. La paciencia, una vez más, debía guiarla. Lucía la abrazó al despedirse. Te quiero, sí. Y pase lo que pase, estoy contigo. Camila la sostuvo con los ojos cerrados, conteniendo el llanto. Porque aunque esa frase nacía del cariño, estaba basada en una mentira que aún no había explotado. Y en el fondo, sabía que cuando todo se revelara, Lucía sentiría que su mundo se desmoronaba. ¿Y cómo se consuela a quien uno ha lastimado sin querer? Esa era la pregunta que martillaba su alma.
La culpa, ese veneno lento, se instalaba sin pedir permiso. Esa noche, Camila se encerró en la cocina, apagó las luces y se quedó en silencio. No por tristeza, sino porque necesitaba escucharse. Escuchar su respiración, su intuición, su humanidad. No era culpable de lo que Julián y Teresa habían hecho. Pero sí lo sería si permitía que todo estallara sin preparación. Y si algo tenía claro era que la amistad, cuando es real, merece algo más que la verdad. Merece cuidado. Merece compasión. Merece tiempo. Y por eso, esperaría. Pero no mucho más. El día comenzó con una calma que no pertenecía a nadie. Ni al clima, ni a la casa, ni al alma de Camila. Era una de esas calmas previas al incendio, cuando el aire parece detenerse antes de prenderse fuego. Despertó temprano, se sentó en la cocina con un café frío y la carpeta azul frente a ella. La miró como quien observa una bomba sin detonar. Lo tenía todo, los extractos bancarios, las grabaciones, el video del restaurante. No faltaba nada. Solo el momento adecuado. Y ahora, sentía que ese momento estaba tocando la puerta, despacito, pero con insistencia. Imprimió cada documento. Les dio orden, estructura. Subrayó fechas, anotó detalles. No por obsesión, sino por claridad. Sabía que la verdad era un arma de doble filo, y si la iba a usar, tenía que hacerlo con precisión. Preparó todo como una abogada que se defiende a sí misma. Porque eso era ahora, su propia defensa. La emocional, la moral, la del alma. Camila ya no temblaba. Ya no dudaba. Lo emocionante de llegar a este punto no era la revancha. Era la certeza de que, después de tanto dolor, por fin recuperaba su voz. Y estaba lista para hablar. Llamó uno por uno. Primero a Julián. Necesito que vengas a cenar mañana. En casa de Teresa. Será una noche importante. Él dudó. ¿Todos juntos otra vez? Sí. Todos. Luego llamó a Teresa. Tendremos una cena. Es hora de hablar. Teresa, altiva, aceptó sin preguntas. Y por último, a Lucía. Ven. Solo confía en mí. Colgó con las manos heladas. No por miedo. Por anticipación. Porque una cosa es planear una verdad, y otra muy distinta es soltarla al mundo. Y Camila sabía que esa cena no iba a terminar con postre. Pasó el día en silencio. Cocinó sin hambre, limpió sin ensuciar, caminó sin destino. Pero su mente no descansaba. Imaginaba cada reacción, cada gesto, cada palabra. Sabía que Julián intentaría justificarse. Que Teresa jugaría a la víctima elegante. Y que Lucía, bueno, Lucía sería la más difícil. Porque no se trata de demostrar que uno tiene razón. Se trata de soportar las ruinas de lo que alguna vez se llamó confianza. Y eso no se hace sin heridas. El superador desafío de esta noche no era gritar lo que sabía. Era mantenerse en pie cuando todo empezara a arder. Al caer la noche, Camila se paró frente al espejo. No buscaba belleza. Buscaba firmeza. Vestida de negro, sencilla pero imponente, se peinó el cabello con calma. Quería que la recordaran así, fuerte, digna, indestructible. Recogió la carpeta, la guardó en una bolsa elegante y respiró hondo. Julián la observó desde la sala. ¿Estás segura de esto?, preguntó, inquieto. Camila lo miró sin pestañear. Nunca estuve tan segura de nada. Y entonces él supo que algo estaba por cambiar. Para siempre. El camino hasta la casa de Teresa fue un desfile de pensamientos. Camila no hablaba. Julián no preguntaba. El silencio era espeso. Al llegar, Lucía ya estaba allí, sonriente, aunque algo confundida. Teresa, radiante como siempre, recibió a todos con ese aire de anfitriona perfecta. «Qué bueno tenerlos aquí», dijo. Camila asintió. No tenía intenciones de romper el hielo. Su plan era claro, dejar que todos se sintieran cómodos, y luego, encender la chispa. Porque a veces, lo más elegante no es evitar el incendio, sino saber exactamente cuándo iniciarlo. Durante la cena, las conversaciones fueron superficiales. Lucía hablaba de su nuevo proyecto de arte. Julián fingía interés. Teresa lanzaba frases cargadas de doble sentido. Camila comía en silencio.
Hasta que, de pronto, bajó los cubiertos y sacó la carpeta. Quiero compartir algo con ustedes, dijo. El aire cambió. Las risas se apagaron. Las copas se congelaron en el aire. Y entonces, la primera hoja cayó sobre la mesa. Y con ella, la primera llama. Porque cuando la verdad empieza a hablar, nadie puede detenerla. Esa noche, antes de dormir, Camila se miró al espejo una vez más. A partir de mañana, nadie más miente para mí, dijo en voz baja. Y supo que esa frase no era una promesa. Era una declaración de vida. El silencio después de la frase de Camila fue absoluto. Ni una cuchara, ni una respiración. Todos miraban la carpeta sobre la mesa como si fuera una bomba. Teresa frunció el ceño. Julián se tensó. Lucía solo miraba sin entender. Camila, con voz firme pero tranquila, tomó la primera hoja y la deslizó hacia el centro. Aquí tienen los extractos bancarios. Mes a mes. Todos firmados por la misma persona. Teresa se acomodó en la silla, como si quisiera recuperar el control con la postura. Pero ya era tarde. Porque cuando la dignidad decide hablar, no hay poder que la calle. Camila continuó, 5.000 euros. Luego 7.500. Y así, sucesivamente. Transferencias hechas por ti, Teresa. La aludida sonrió con ironía. Y ayudar a un amigo no es un crimen. Camila la miró con dureza. Eso llamas ayuda, pagaste por mi marido, lo alquilaste como si fuera un auto de lujo. Lucía soltó el tenedor. ¿Qué estás diciendo, Camila? La tensión era tan densa que se podía cortar con una palabra. Camila respiró hondo. Sabía que esa sería la parte más difícil. Herir a quien no lo merecía, para liberar lo que ya no podía seguir escondido. Sacó el pendrive y lo conectó al televisor del comedor. Veámoslo. La imagen apareció. Teresa y Julián. En el restaurante. Riendo. Brindando. Besándose. El silencio fue aún más pesado. Julián bajó la cabeza. Teresa no desvió la mirada. Lucía, paralizada. El superador acto de exponerlo todo no se trataba de venganza, sino de liberación. Camila no gritó. No lloró. Solo miró. Porque ya no había nada que defender. Solo quedaba mostrar lo evidente. Y lo evidente dolía más que cualquier golpe. Lucía se levantó lentamente, como si el cuerpo le pesara más que nunca. ¿Esto es real?, preguntó, con la voz quebrada. Nadie respondió. Teresa intentó acercarse. Hija, no lo entiendes, las cosas son más complejas. Lucía se apartó. No. No necesito entender nada. Solo necesito respirar. Se giró hacia Camila, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Camila apenas pudo responder. Porque te quiero. Y esa fue la frase más sincera de toda la noche. Porque proteger a quien uno ama, incluso de una verdad devastadora, es también un acto de amor. Julián intentó hablar. Camila, ella lo interrumpió con un gesto. No. No me expliques nada. No me pidas perdón. No me trates como si no supiera lo que valgo. Teresa se rió, sin gracia. Siempre tan digna. Te crees mejor que todos. Camila la miró sin pestañear. No me creo mejor. Solo no estoy en venta. Esa frase cayó como una sentencia. Y entonces, por primera vez en la noche, Teresa enmudeció. Porque la verdad, cuando se dice sin rabia pero con firmeza, tiene el poder de dejar sin palabras hasta al más manipulador. Lucía se marchó sin decir adiós. Teresa se quedó sola en la cabecera de la mesa. Julián intentó tocar el brazo de Camila, pero ella se apartó con elegancia. Recogió los papeles, los guardó en su bolsa, y con una calma que solo da el final de un ciclo, se levantó. Esto no es una venganza. Es un cierre. Gracias por mostrarme quiénes son. Caminó hasta la puerta, la abrió y salió. Sin mirar atrás. Porque a veces, el paso más valiente no es quedarse, es irse. De regreso a casa, Camila sintió por fin el cuerpo liviano. No había alegría. Pero sí había paz. Una paz diferente. Una que nace del acto de decir basta. Porque el plato más amargo no es el que se sirve con traición, es el que uno se ve obligado a compartir para dejar de cargarlo sola. Pasaron 3 meses desde aquella noche.
3 meses de silencio, reconstrucción y decisiones firmes. Julián se fue del país. Teresa, según rumores, vendió su casa y se trasladó a otra ciudad. Lucía, desapareció del mapa. Camila no insistió. A veces, dejar ir también es un acto de amor. Lo que sí no dejó atrás fue su impulso de volver a empezar. Sin rabia. Sin venganza. Solo con verdad. La suya. Esa que le había costado lágrimas, coraje y dignidad, pero que al final se convirtió en la base de algo nuevo. Algo suyo. Algo limpio. El local que antes fue un almacén cerrado con paredes grises ahora se llenaba de aromas, de risas suaves y platos servidos con amor. Camila lo llamó verdad al plato, y no fue por casualidad. Quería que cada comida contara una historia. Que cada sabor llevara en sí una pequeña cicatriz transformada en experiencia. No servía comida, servía superación. Y eso, sus clientes lo notaban. El restaurante no tardó en volverse un rincón íntimo donde la gente iba a sanar sin saberlo. Camila no solo cocinaba. Escuchaba. Miraba. Acompañaba. Y eso era más poderoso que cualquier menú gourmet. Un periodista local, al enterarse de su historia, quiso entrevistarla. Ella aceptó con una sonrisa contenida. No buscaba fama. Pero sí sabía que compartir podía ayudar a otras. ¿Qué aprendiste?, preguntó el reportero al final. Camila pensó un segundo y respondió, que no hay traición más profunda que la que uno se hace a sí mismo por miedo a perder a alguien. Silencio. Luego, una ovación. No por espectáculo, sino por verdad. Esa verdad que ella misma había servido, plato a plato, sin maquillaje. Y que ahora alimentaba almas tanto como estómagos. Un día, organizó una cena especial solo para mujeres que habían vivido rupturas dolorosas. Llegaron 10. Luego 20. Al mes siguiente, 50. Camila las recibía una a una con una copa de vino, una mirada sincera y una frase grabada en la carta del menú: aquí no se juzga. Aquí se recuerda que lo que dolió, también te hizo más fuerte. Y cada una, al sentarse, sentía que no estaba sola. Porque no lo estaba. Camila había creado un refugio. Un espacio donde la emoción era bienvenida. Donde la dignidad era el primer ingrediente. A veces, recordaba a Julián. No con odio. Con distancia. Como quien recuerda a alguien que alguna vez amó, y luego comprendió. Teresa aparecía en sus pensamientos como una advertencia, no como un dolor. Y Lucía. Lucía era una herida abierta que quizás no cerraría del todo. Pero ya no sangraba. Y eso bastaba. Porque no todas las relaciones están hechas para durar. Algunas están hechas para enseñarte lo que jamás volverás a permitir. Esa noche, al cerrar el local, Camila se quedó sola en el salón. Las luces tenues, los platos lavados, las sillas en su lugar. Se sirvió una copa de vino y levantó la mirada. Se vio reflejada en el vidrio del ventanal. Y sonrió. Porque esa mujer que la miraba de vuelta, ya no era la misma. Era una mujer nueva. No porque olvidó. Sino porque aprendió. No porque perdonó. Sino porque soltó. Y en ese acto de soltar, encontró algo que ninguna relación puede dar, la certeza de que su vida ya no dependía de nadie más. Salió a la calle, respiró hondo y sintió el aire fresco en el rostro. Un cliente se acercó, la reconoció y le agradeció por lo que hace con el restaurante. Me cambió la forma de ver muchas cosas, le dijo. Camila solo sonrió. Lo que uno sirve con el alma, siempre llega a donde tiene que llegar. Y esa fue la última frase de la noche. Cerró la puerta. Y por fin, supo que todo había valido la pena. ¿Y si tú fueras la única persona capaz de ayudar a Camila en este momento? ¿Qué consejo le darías después de todo lo que vivió? Escríbelo en los comentarios, tus palabras pueden cambiar su vida. A veces la vida nos sorprende de una manera que parece sacada de una novela, ¿verdad? Llegas a un lugar pensando que será un momento normal, y de repente descubres algo que lo cambia todo. ¿Cómo reaccionar cuando quien debería estar a tu lado es quien más te hiere? ¿Y si te digo que esta no es la única historia así? Que hay otra situación, igual de impactante, que también muestra cómo la verdad aparece cuando menos lo esperas. Si quieres seguir reflexionando sobre estas vueltas inesperadas de la vida y entender cómo muchas veces lo inesperado revela quiénes son realmente las personas a nuestro alrededor,
Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver otro momento intenso, cuando ella entra a la fiesta y pilla a su esposo besando a su amante. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.